En esta ocasión vamos a hacer dos ejercicios de fórmula empírica y fórmula real. Recordemos que la fórmula real nos va a decir la cantidad exacta de cuántos átomos de cada elemento tiene un compuesto. Como se había mencionado, la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces hablaríamos de lo que sería la fórmula real. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Si nos referimos a lo que sería la glucosa. Pero en cambio, si nos referimos a lo que sería el cuarzo, la fórmula real del cuarzo es óxido de silicio. Un átomo de oxígeno y 2 de oxígeno. 1 de silicio y 2 de oxígeno, como lo tenemos aquí. Pero la fórmula empírica es la mínima expresión. Por ejemplo, en la glucosa, que sería carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, la mínima expresión sería sacarle sexta a los 3 subíndices y nos quedaría carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Y por lo tanto esta sería nuestra fórmula empírica, ya que recordemos que dentro de las definiciones la fórmula real puede ser la fórmula empírica, pero también puede ser un múltiplo de ella, como en el caso fue en este de la glucosa. Pero si hablamos del cuarzo, no le podemos simplificar nada al óxido de silicio. Por lo tanto, aquí coincide que la fórmula empírica también es la fórmula real y no un múltiplo como en el caso de la glucosa. Ok, vamos a empezar con un primer ejercicio que tenemos aquí. Dice, calcula la fórmula real de un compuesto que contiene 85.65% de carbono y 14.28% de hidrógeno y tiene una masa molecular de 56 gramos sobre mol. Ok, voy a estar moviendo las reglas para poderlas tener a un lado y poder estar escribiendo. Nos dice, se considera como base 100 gramos. Ok, las hago para un lado. Tenemos paso número 1. Vamos a poner los elementos que tenemos, que sería carbono e hidrógeno. Y ponemos sus porcentajes. De carbono son 85.65% y de hidrógeno 14.28%. Y es más, vamos a hacerlo con texto para tener un poquito mejor de espacio, que sería aquí. Sería carbono 85, déjenme doy un espacio, 85.65% y el hidrógeno que sería 14.28%. Ok, ¿qué nos dice el paso número 1? Se considera como base 100 gramos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a transformar esos porcentajes a masa, tal cual como está el porcentaje, lo vamos a convertir a gramos. Es decir, en carbono serían 85.65 gramos. Y de hidrógeno, ¿cuánto sería? 14.28 gramos. Y simplemente sumamos los gramos. ¿Cuánto me da la suma de los gramos? 99.93 gramos. Nos decía, se considera como base 100 gramos. Tiene que estar muy cercano a 100, como en este caso 99.93, pues es aceptable. Sería básicamente nuestros 100 gramos. Por lo tanto, vamos a continuar. Paso número 2. Paso número 2 nos dice calcular el número de moles de cada elemento. ¿Cómo calculamos los moles? Moles es igual a ¿qué? La fórmula. ¿Qué entre qué? ¿Cómo son moles? ¿Qué entre qué? Ya lo hemos hecho varias veces. Masa sobre peso fórmula. Es como tendríamos nuestra fórmula para obtener lo que sería
los moles. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Moles de carbono. Si observan, yo le estoy poniendo el carbono como subíndice para saber que estamos hablando de los moles de carbono. Masa de carbono, eso me lo da el paso 1. ¿Qué masa tenemos de carbono? 85.65 gramos. Peso atómico del carbono, grupo 14. 12.011 gramos sobre mol. Gramo entre gramo se va. ¿Cuánto me da? Nos da 7.1309 moles. ¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Siguiente. Moles de hidrógeno. Masa de hidrógeno. ¿Qué masa de hidrógeno tenemos? 14.28 gramos. Peso atómico del hidrógeno. 1.0079 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va. ¿Y cuánto me queda? 14.1681 si lo redondeamos, para que quede una cuarta cifra. ¿Dudas hasta este momento? Esto es algo que ya conocemos. Lo único diferente fue el paso 1, convertir porcentajes a gramos. Entonces, siguiente, paso número 3. ¿Qué nos dice? Se determina la relación entre estas cantidades dividiendo todas entre el número más pequeño que se haya encontrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien sencillo. Voy a cambiarle el color para no estar ahí estorbando. Entonces vamos a poner carbono. ¿Y cuánto obtuvimos? ¿Cuánto fue lo que obtuvimos de carbono? De moles, 7.1309 moles. Y vamos a poner el hidrógeno también. ¿Cuánto obtuvimos? 14.1681 moles. Ambas cantidades las vamos a dividir entre la más pequeña que hayamos encontrado en el paso 2. ¿Cuál es la cantidad más pequeña de ambas? 7.1309. Entonces, ambas las vamos a dividir entre 7.1309 moles. El primero, ¿cuánto me da? 1. El segundo, 2.9868. Ok. No, a mí me da otro dato. 9.868. Por ahí a lo mejor un dígito está mal. 1.9868. Entonces, chéquenlo por ahí en sus calculadoras. En el paso 3 vamos a redondear. ¿Cuánto me quedaría redondeado en una cifra? 2. Recuerden que este símbolo significa aproximado. Entonces es aproximado a 2. Paso número 4. Obtenemos lo que es la fórmula empírica, que es lo que me dice aquí en el paso. Paso número 4, obtener la fórmula empírica. Muy sencillo, ponemos un paréntesis, carbono, hidrógeno. ¿Cuántos carbonos me dice el paso 3? 1. ¿Cuántos hidrógenos me dice el paso 3? 2. Entonces, carbono 1, hidrógeno 2, cerramos el paréntesis y le ponemos una N, que va a ser nuestro factor N, que lo vamos a calcular en el paso 6. Pero bueno, antes de eso, me dice, paso número 5, obtener el peso fórmula de la fórmula empírica. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, paso número 5, lo voy a hacer aquí a un lado. Paso número 5, obtener el peso fórmula de la fórmula empírica. Entonces, tenemos carbono, su peso atómico. 12.011. ¿Por cuántos carbonos hay en la fórmula empírica? Por 1. Y eso me da 12.011. Hidrógeno, peso atómico. 1.000079 por 2. Y eso me da 2.0158. Sumado, ¿cuánto me da?
14.0268. Sí, ¿verdad? Gramos sobre mol. A este le vamos a conocer como el peso fórmula empírico, porque proviene de la fórmula empírica, que lo tenemos aquí en el paso número 4. Paso número 6. Cambiamos de color. Paso número 6. ¿Qué nos dice el paso número 6? Obtener el factor n con la siguiente fórmula. La tenemos ahí en la parte de abajo, donde nos dice factor n es igual a peso fórmula real entre peso fórmula empírico. Entonces sería factor n peso fórmula real. Eso me lo da el ejercicio. ¿Cuánto es? No. 56 gramos sobre mol. Aquí me dice y tiene una masa molecular. Recordemos que el peso fórmula también es la masa molecular, es lo mismo. Entonces 56 gramos sobre mol. Sobre el peso fórmula empírico. ¿Cuánto es el peso fórmula empírico? 14.0268 gramos sobre mol. Aquí gramos sobre mol con gramos sobre mol se va. ¿Cuánto me da? 3.9923. Este paso también lo vamos a redondear. ¿Cuánto me quedaría? 4. Entonces aproximadamente a 4. Y paso número 7, como me lo dice a la derecha, obtener la fórmula real. Para el paso número 7 es bien sencillo. Vamos a colocar nuestra fórmula empírica. Paréntesis, carbono, hidrógeno 2. Pero en lugar de n, ¿qué le voy a poner? 4. Que es mi factor n que yo calculé en el paso 6. Y multiplicamos un carbono por 4, 4 carbonos, 2 hidrógenos por 4, 8. Y esta sería mi fórmula real. ¿Hay una forma de comprobar que esté bien? Sí, sí la hay. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es? Pues obtener el peso fórmula. ¿Cuánto me debe de dar el peso fórmula de la fórmula real? 56, que es el peso fórmula real. Yo al calcular el peso fórmula real me tiene que dar 56 gramos sobre mol. Vamos a hacerlo de forma rápida. Redondeando los pesos atómicos, tenemos carbono. Su peso atómico es de 12.011. ¿A qué lo redondeamos? 12. Y el hidrógeno 1.0079 lo redondeamos a 1. ¿Cuántos carbonos hay en la fórmula real? Por 4 lo multiplicamos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 8. Entonces por 8. 12 por 4. 1 por 8. Sumados nos da 56. Entonces esta comprobación rápida me ayuda a saber si estamos bien o no. Debe de coincidir con el peso fórmula real. ¿Dudas? Tenemos un segundo ejercicio que nos dice: encuentra la fórmula empírica y la fórmula real de un compuesto cuya composición es de... y vamos escribiéndola de una vez. Nos dice potasio 26.57%, luego 35.36% de cromo, 35.36% de cromo y 38.7% de oxígeno. 38.07. Y también tenemos 38.07% de oxígeno. Primer paso, ¿qué le vamos a hacer esos porcentajes? A gramos. Del primero, ¿cuántos serían? 26.57 gramos de cromo, 35.36 gramos y de oxígeno 38.07 gramos. Sumamos, ¿cuánto nos da la suma de todos? Recuerden que tiene que dar cercano al 100 o el 100.
100. En esta ocasión da 100 gramos. Entonces podemos continuar con el ejercicio. Paso número 2. Como nos lo menciona aquí, calcular el número de moles de cada elemento. Lo ponemos. Paso número 2. Moles de potasio primero. Masa de potasio. ¿Cuánta masa tenemos? Nos lo dice el paso 1. 26.57 gramos. Entre su peso atómico. Grupo 1. 39.102 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va. ¿Cuánto me da eso? 0.6795 mol. Vamos por los moles de cromo. Masa de cromo que tenemos. 35.36 gramos. Peso atómico del cromo. 51.966 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va. ¿Cuánto me da? 68, ¿qué perdón? 54. 804. Ok. Y finalmente, moles de oxígeno, masa de oxígeno. 38.07 gramos, peso atómico del oxígeno. 15.999 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va y eso me da 3.000 ¿qué? 795 moles. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, a continuación, paso número 3. Se determina la relación entre estas cantidades que acabamos de obtener del paso 2, dividiendo todas entre el número más pequeño. Entonces lo hacemos acá, paso número 3. Tenemos potasio. ¿Cuánto obtuvimos de moles de potasio? 6.795 moles. Luego de cromo, ¿cuánto obtuvimos? 6.804. De oxígeno, ¿cuántos obtuvimos? 3.795 moles. ¿Cuál es la cantidad más pequeña de todas? 0.6795 moles, que es en el caso del potasio. Entonces todas las vamos a dividir entre esa cantidad. Ahí vamos poniéndolo. En todos, mol con mol se va. El primero, ¿cuánto me da? 1. El segundo, ¿cuánto me da? 1.001, que esto es 1. Ahí me faltó un 1 aquí. El último, ¿cuánto me da? 3.5018. Ok. ¿Esto que sería aproximadamente? No, 4 no. 3 tampoco. 3.5. Como queda al centro, lo podemos dejar así. Recordemos, la fórmula empírica sí va a poder contener decimales. Aquí en este caso sale un 3.5. ¿Qué quiere decir? Que el factor n que vamos a calcular tiene que ser un múltiplo de 2, ya sea 2, 4, 6, etcétera, porque al multiplicarlo por 2, por 4, por 6 o por cualquier múltiplo de 2, se va a quitar ese punto 5. Entonces, vamos a continuar. Paso número 4. Paso número 4, lo voy a poner aquí abajito. Obtenemos la fórmula empírica, como nos lo dice aquí, donde lo que vamos a tener sería, paréntesis, potasio, ¿cuántos? Cromos, oxígenos, 3.5, y cerramos el paréntesis, N. Paso número 5. Obtener el peso fórmula de la fórmula empírica. Lo hacemos aquí a un lado. 5. Tenemos potasio, peso atómico,
39.102. ¿Por cuántos potasios? 1 y nos da 39.102. Cromo, ¿qué sería? 51.966 por 1 y eso me da lo mismo, que sería 51.966. Oxígeno, 15.999 por 3.5 y eso ¿cuánto me da? 99.65. Sumado todo, ¿cuánto me da? 147.645 gramos sobre mol. Recordemos que este es el peso fórmula. Bueno, aquí mismo se los voy a escribir. Es el peso fórmula empírico. Ahí se los pongo. Peso fórmula empírico. Paso número 6. Obtenemos el factor N con la siguiente fórmula, que sería peso fórmula real entre peso fórmula empírico. Entonces, obtenemos, sería paso número 6. Factor N, peso fórmula real. ¿Cuál es el peso fórmula real? 294, que es el que me da el ejercicio. 294 gramos sobre mol entre el peso fórmula real. Perdón, peso fórmula empírico, que es el que acabamos de calcular, 147.0645 gramos sobre mol. Gramos sobre mol con gramos sobre mol se va. ¿Y cuánto les da? 1.9991, que esto aproximadamente es 2. Y finalmente, paso número 7, como nos lo dicen nuestras reglas, obtener la fórmula real. Entonces, paso número 7, ponemos nuestra fórmula empírica: potasio 1, cromo 1, oxígeno 3.5. ¿Y qué le ponemos en lugar de la N? 2. Un 2. Por lo tanto, ¿cuántos potasios? 2. Cromos, oxígenos, 7. Y esta sería mi fórmula real. ¿Podemos hacer nuestra comprobación rápida? Sí, vamos a hacerla. Que sería, potasio lo redondeamos a 39, cromo lo redondeamos a 52 y oxígeno lo redondeamos a 16. Entonces aquí lo hago en pequeño: potasio 39, cromo 52 y oxígeno 16. Por 2 y por 7 oxígenos. 39 por 2, 78. 52 por 2 y 16 por 7, 112. Sumado todo, ¿cuánto da? 294, que debe de coincidir con el peso fórmula real. ¿Dudas con estos ejercicios?